Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las disputas teológicas más intensas y me atrevería a decir que más fascinantes del siglo XX. Un choque de titanes que fue mucho más allá de los libros y que puso sobre la mesa la pregunta fundamental de cómo podemos siquiera empezar a hablar de Dios. Fijaos qué barbaridad. Esta frase tan tremenda la soltó ni más ni menos que Karl Barth, uno de los teólogos protestantes más influyentes de la historia moderna. Y ojo que esto no era una simple opinión. Llamar a algo invención del anticristo es básicamente una acusación de herejía en toda regla. Así que la pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué demonios es esa analogía del ser para que provocara una reacción tan visceral? Para entenderlo, tenemos que tirar del hilo, desentrañar el concepto y ver qué se estaba jugando de verdad en esta batalla intelectual. Venga, pues esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero vamos a ver qué es eso de la invención del anticristo. Después exploraremos la respuesta católica. Veremos el paso del ser a la fe, cómo se intentó construir un puente entre ambas posturas y, por último, por qué todo este debate sigue siendo relevante hoy. Empezamos por el principio, por la acusación. Vamos a definir esa idea que Karl Barth rechazó con tantísima fuerza. A ver, para que nos entendamos, la analogía entis es, en esencia, la idea de que podemos conocer algo de Dios mirando el mundo que nos rodea. Es como si hubiera una especie de escalera que conecta lo que creamos, lo humano, con el Creador, con lo divino. Y las herramientas para subir esa escalera serían nuestra propia razón y la observación. Claro, para Barth, que escribió gran parte de su obra tras el desastre de la Primera Guerra Mundial, esto era un peligro tremendo. Pensaba que si los humanos podíamos llegar a Dios por nuestra cuenta, con nuestra razón, ¿qué nos impedía acabar creando un Dios a nuestra imagen y semejanza? Un Dios a medida, en vez de aceptar al Dios que se revela por sí mismo. Lógicamente, una acusación de ese calibre no iba a quedar sin respuesta. Vamos a ver cómo reaccionó el pensamiento católico ante semejante desafío. La crítica de Barth fue como una piedra lanzada a un estanque, generó ondas durante décadas. La respuesta católica no vino de una sola persona, sino que fue un coro de voces. Teólogos de la talla de Erich Prijuara o Hans Urs von Balthasar entraron en el debate para matizar, clarificar y defender la postura tradicional. Y esto es súper interesante, porque el debate no se quedó solo en los libros. Fue algo muy personal, un diálogo intelectual vivísimo. Imaginaos, solo entre Barth y Erich Prijuara se cruzaron 21 cartas. Ahí se ve la profundidad y la seriedad con la que se tomaron el asunto. Es que aquí no se trataba simplemente de decir no a una idea. Lo que proponía Barth era una forma radicalmente distinta de pensar en cómo conocemos a Dios. Esta tabla lo resume genial. Es la clave de todo. ¿El conocimiento de Dios es algo que construimos nosotros, de abajo hacia arriba, desde la creación, o es algo que recibimos de arriba a abajo como un regalo a través de la fe? Son dos caminos que parten de lugares opuestos. Para Barth, la cosa estaba clara. El único puente válido entre Dios y la humanidad es el que Dios mismo tiende hacia nosotros. Cualquier intento nuestro de construir ese puente desde nuestro lado, con nuestra razón, estaba condenado a ser, en sus propias palabras, una forma de idolatría. Pero lo bueno de esta historia es que no se quedó en un callejón sin salida, en un simple tú piensas A y yo pienso B. Con el tiempo, la conversación evolucionó y se volvió mucho más rica, buscando puntos de encuentro. Esto fue un proceso largo, ¿eh? No fue cosa de un día. Empezó con la crítica de Barth en 1919. Luego, a finales de los años 20, vino ese cruce de cartas tan intenso. En los 30, Prijuara publica su gran respuesta. Y ya a mediados de siglo, aparece Balthasar con un intento claro de tender puentes. Fue un diálogo de décadas. Y aquí entra en escena una figura clave. Como decíamos, Hans Urs von Balthasar. Fue uno de los que, en lugar de ver dos posturas enfrentadas, se preguntó: ¿y si no son ideas opuestas, sino complementarias? Propuso que quizá el puente no es el ser en abstracto, sino la relación concreta entre Dios y el ser humano. Y esta idea abrió la puerta a un concepto posterior que a mí me parece precioso, la analogía caritatis, la analogía del amor. La propuesta es que, al final, la conexión definitiva no es una escalera que construimos con la razón, ni un don que simplemente recibimos por la fe, sino el puente que Dios mismo construye con su amor, hecho carne en la encarnación. Muy bien. Y después de todo este viaje teológico, uno podría preguntarse: ¿y a mí qué? ¿Por qué debería importarnos hoy una discusión tan académica de hace 100 años? Pues importa, y mucho. Primero porque obligó a ambas partes a afinar sus argumentos, a definir con mucha más claridad sus creencias, pero sobre todo porque este choque brutal acabó abriendo décadas de diálogo ecuménico, de conversación entre tradiciones que apenas se hablaban, hizo que la teología de ambos lados evolucionara y sentó las bases para un entendimiento que antes parecía imposible.
Al final, la gran lección es que esto no fue una simple pelea de gallos intelectual. Fue un trabajo durísimo, a veces doloroso, pero absolutamente necesario para encontrar puntos en común a través de un abismo que parecía insalvable. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿verdad? Si ellos, con una división tan profunda, fueron capaces de construir un puente a base de dialogar durante décadas, ¿qué nos dice eso sobre nuestra propia capacidad para encontrar terrenos comunes hoy, en nuestros propios debates? Es un recordatorio increíble del poder que tiene el diálogo honesto y sostenido,